Bendiciones a todos. Desde la isla de Chipre los saluda el Padre Fernando Flores, misionero del IBE en la provincia Muerte y Resurrección del Señor en Medio Oriente. 5 de diciembre del año 2020. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que mande trabajadores a su mies. Llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: Id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios. Gratis habéis recibido, dad gratis. Palabra del Señor. Este pasaje nos recuerda la importancia de rezar a Dios pidiendo vocaciones a la vida consagrada, especialmente al sacerdocio, ese hermoso llamado a ser pastor de las almas. Pero debemos recordar otra cosa: cada bautizado es una vocación, es decir, cada bautizado es llamado tanto a la santidad como al trabajo. Les comparto algo sucedido recientemente acá en nuestra parroquia de San Pablo en Pafos, como ejemplo. Decidimos reparar el techo de la oficina con la ayuda de Stanley, un voluntario originario de Camerún. El trabajo fue mucho más difícil de lo que esperábamos, y después de varios días trabajando en el techo, ya para terminar, le dije a Stanley, bromeando de modo irónico: ¡Qué tristeza! Ya casi acabamos y ya no vamos a tener trabajo. A lo que Stanley respondió: Padre, Dios siempre tendrá más trabajo para nosotros. Si su manera de trabajar me tenía impresionado, su espiritualidad me edificó. En la mies, es decir, en la iglesia, siempre hay mucho trabajo. Y es verdad, hay que pedir mucho para que Dios aumente la cantidad y la santidad de sacerdotes y de religiosos. Pero la verdad es que también hacen falta laicos comprometidos, dispuestos a vivir según las enseñanzas que Cristo ha dejado en su Santa Iglesia Católica. Necesitamos maestros de catecismo que sean fieles a la doctrina de los apóstoles, gente que ayude en las diferentes obras de caridad, mostrando el amor de Cristo por los pobres y los enfermos. Necesitamos miembros en los diferentes grupos de oración que eleven plegarias al Padre por el bien de su Iglesia y de la humanidad. En fin, necesitamos cristianos que sepan luchar contra el mundo, contra el demonio y contra la carne. En verdad que la mies es abundante y los trabajadores son pocos. Y hablando de mies, la mies es el grano que ya está maduro, es decir, alguien más aró la tierra, plantó la semilla, regó y cuidó. Ahora solo hay que cosechar. Con esto nuestro Señor está indicando que Él ya hizo la mayor parte del trabajo. Nosotros solo tenemos que hacer un poco más. Ahora, a nosotros solo nos toca ser fieles y perseverar. Por eso es tan triste ver tanto ocio en el mundo, tanto talento mal empleado, tanto sufrimiento desperdiciado. Pero incluso dentro de la iglesia, vemos también que con frecuencia hacemos lo que Jaimito el cartero: preferimos evitar la fatiga. Y cuando nos dignamos a hacer algo, lo hacemos a la fuerza. Y eso sí nos conviene. Olvidamos que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado como ejemplo hacer todo lo contrario. Pensemos en San Francisco Javier, cuya memoria recién celebramos el jueves pasado.
aquel gran sacerdote jesuita que misionara en la India y en Japón en el siglo XVI. Él sí que trabajó en la mies, arrebatando miles de almas de las manos de Satanás y trayéndolas al reino de Dios. Pero no hay que ser el mejor misionero de la historia para trabajar en la mies de Dios. Basta con que nos esforcemos por imitar a Cristo en su generosidad, en su aceptación de las tareas arduas, en su sufrimiento, en su amor por las almas y sobre todo en su celo por la gloria de Dios. Cuando así hagamos, entonces sí que curaremos enfermos, arrojaremos demonios y hasta resucitaremos muertos. Y es que cuando seamos diligentes en hacer la voluntad de Dios, ahí nomás, como decimos en la oración al Espíritu Santo, se renovará la faz de la tierra. Y comprenderemos el significado de las palabras: ha llegado el reino de los cielos. Nos encomendamos a María Santísima, Madre de la Iglesia, pidiendo su intercesión para que Dios nos conceda la gracia de ser generosos y diligentes trabajadores del reino de su divino Hijo. Que viva la misión. Amén.